Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Coaching Pastoral. Hay algunos que me han estado escribiendo ya si no doy entrenamientos, conferencias, y déjame decirte que sí, me puedes escribir por privado y con mucho gusto podemos concertar una cita o sesiones de alguna u otra manera. También te invito a que le des like, a que te suscribas y compartas esta información con otros pastores, líderes de iglesias. Creo firmemente de que es necesario extraer ese llamado que Dios puso en el corazón de cada pastor y de cada líder y de cada iglesia para que nosotros podamos caminar ajustados a la voluntad de Dios y a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Continuamos con esta serie de mensajes, ¿no? En la oportunidad anterior dividí en dos partes lo que fue la visión. Sin embargo, es un tema que hay que seguir trabajando más adelante. En otros episodios seguiremos profundizando en el tema de la visión, pero hoy quiero hacer una pauta para trabajar lo cualitativo. En la primera y segunda parte de los episodios de Coaching Pastoral he estado hablando acerca de que el crecimiento primero es cualitativo. ¿Y de qué se trata esto del crecimiento cualitativo? Precisamente de eso voy a hablar hoy, del desarrollo cualitativo del pastor, del desarrollo interno. La mayoría de las cosas en las que nosotros nos ocupamos como pastores tienen que ver con la iglesia, con actividades y con estructuras funcionales para el alcance de la visión. Pero recordemos que el pastor es el instrumento que Dios usa para llevar a cabo esa visión que trae a la tierra para que su parte de la iglesia donde se encuentre esta congregación pueda efectuar su función de llevar y establecer el reino de Dios en ese lugar donde se encuentre, en el contexto donde se encuentre y de la mejor manera para llevar el mensaje de Cristo. Pero el punto es el siguiente y tiene que ver con el desarrollo cualitativo del pastor. Y en Filipenses capítulo 4, verso 12 nos indica lo siguiente, y lo voy a leer textual. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, me encanta como dice aquí. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y se dice fácil, todos conocemos e incluso predicamos el verso siguiente, ¿verdad? El verso 13 del capítulo 4 de Filipenses, cuando nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero creo que la médula de todo es esto, y todos los que hemos recibido un llamado de parte de Dios con respecto al pastorado, sabemos que el llamado que nos hace el Señor es sacrificial. Hay momentos maravillosos, hay momentos no tan maravillosos, pero ¿cómo respondemos cuando las cosas no están saliendo como esperamos? ¿De qué manera asumimos los retos y los desafíos que nos presenta la visión del ministerio pastoral? Nosotros pensamos que la visión del ministerio pastoral es totalmente, rectilínea, sin ningún obstáculo y sin ningún problema. Pero cuando vamos tomando el tiempo, que vamos caminando, nos damos cuenta que hay partes que son pendientes, otras que son bajadas muy fuertes, otras que son que tienen carreteras que tienen muchos baches, y vamos a necesitar de ese desarrollo cualitativo, y me atrevería a decir que el crecimiento exponencial de tu ministerio está netamente conectado al desarrollo interno del pastor, en este caso, quien asume el llamado. Entonces, ahí en tu pantalla va a aparecer un círculo de tres partes importantes que yo considero que debe desarrollar todo pastor. A esto le llamo desarrollo cualitativo valga la redundancia, del pastor. Entonces, lo primero tiene que ver con el carácter, lo segundo con los hábitos y lo tercero tiene que ver con el autoliderazgo, que tiene que, sin lugar a dudas, es desarrollar
ciertos tipos de habilidades. Obviamente no vamos a hablar todo eso hoy, hay mucha tela que cortar con respecto a estos temas. Solamente me quiero enfocar en el carácter y es probable que me tome unos 2 episodios para hablar de este punto del carácter. Pero definamos qué es el carácter. A veces confundimos el carácter con el temperamento, que es un rasgo de la personalidad y que forma parte del diseño como Dios nos creó, la personalidad, pero el carácter se forja, se desarrolla. Y tomándome el atrevimiento de hacer un concepto manejable y un propio concepto con respecto a lo que es el carácter, lo definí de esta manera. Es lo que dice quién eres y cómo respondemos a las circunstancias, pruebas, adversidades y relaciones que interactúan con nosotros, cómo respondemos. El carácter dice y define quién realmente somos. Por eso Dios está interesado en formar nuestro carácter. Probablemente una de las cosas que más presión da un pastor es la congregación, ¿no? Hay momentos en los que la congregación te da una sinergia maravillosa porque todo va viento en popa, pero hay momentos donde da una sinergia y una tensión muy negativa que provoca, ¿verdad? Quizás asumir el atrevimiento de Jonás. En lugar de irme a Nínive, agarrar un boleto para Tarsis. Pero bueno, eso no es el punto de este video. Lo que sí te quiero decir es que el carácter define quiénes somos. Necesitamos saber quiénes somos en realidad para saber qué estamos dispuestos a pagar, qué precio estamos dispuestos a pagar por la causa de Cristo, por la causa de la visión que Él nos encomendó. Y solo recuerdo ese momento cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que puso un estándar muy elevado para nosotros llevar a cabo esta maravillosa y loable labor como es el ministerio pastoral. Así que hay unas pautas importantes que quiero darte en esta sesión y la primera pauta tiene que ver con reflexionar sobre nuestros valores. O sea, los valores son como esas velas en medio de un mar y que guían a un barco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores que no son negociables para ti? Por ejemplo, tus disciplinas privadas, el tener un tiempo con Dios, no solamente leer la Biblia cuando nos toca hacer un mensaje o hacer una conferencia, no, sino tener nuestro tiempo para estudiar a profundidad la Biblia. La familia es otro valor que debemos considerar, porque cuando nuestra familia se desestabiliza, cuando nuestro matrimonio se desestabiliza, comenzamos a tener muchos problemas y esto, aunque usted no lo crea, limita muchísimo el desempeño del ministerio pastoral, la forma como manejamos nuestras finanzas, las formas como respondemos a la adversidad. Todas esas cosas son valores que nosotros tenemos que definir. ¿Cuáles son los no negociables? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Cuáles son los límites y las barreras de protección que debo colocar en mi ministerio pastoral? Lo segundo, que para cultivar el carácter tiene que ver con valga la redundancia, cultivar la empatía. ¿Qué significa esto? Intentar comprender los sentimientos y perspectivas de los demás. A medida que va pasando el tiempo, a veces el ministerio pastoral se torna muy emotivo y necesitamos trabajar lo que es la empatía. Y no solamente que nosotros podamos ponernos en los zapatos del otro, que podamos comprender al otro, sino que también el otro, los líderes, los discípulos, los miembros, los congregantes de la congregación también puedan comprender al pastor. Porque a veces el pastor comprende a todos, pero a veces el pastor es muy incomprendido y eso le pasa a la mayoría de las personas visionarias, porque los visionarios están viendo cosas que otros de repente no están viendo con facilidad. Lo otro es asume la responsabilidad, reconoce tus errores y aprende de ellos. Creo que esto es un punto muy interesante. El apóstol Pablo, en el versículo que acabamos de leer de Filipenses capítulo 4:12, nos indica lo siguiente: he aprendido. Creo que esa frase es muy poderosa y muy profunda.
y es aprender de cada situación, comprometernos con el aprendizaje, saber qué cosas desinstalar y desincorporar de nuestra vida para incorporar todo aquello que Dios espera que incorporemos para mejorar nuestro desempeño en el ministerio. Y a mí me encanta practicar la gratitud. Creo que practicar la gratitud es un bien no negociable del ministerio pastoral. Y si queremos desarrollar el carácter para poder seguir adelante en pos del llamado, la visión, la meta que Dios nos puso con la congregación donde Dios te llamó, vas a tener que desarrollar la práctica de la gratitud. Agradecer por lo que tienes. No te preocupes tanto por lo que no tienes, pero ocúpate por agradecer lo que tienes, porque Dios envía provisión, dinero para la visión. Cuando hay una visión, entonces el dinero sigue a la visión, no la visión sigue al dinero. Y Dios va a proveer para cada una de las cosas que necesitas para tu congregación, pero necesitas ser agradecido. Y esta práctica muy importante que es actuar con integridad. A veces la integridad nosotros la vemos solamente desde el punto de vista ético y moral, pero la integridad también tiene que ver con la coherencia. O sea, que nuestras palabras vayan en la misma dirección de nuestras acciones. A veces decimos una cosa y hacemos otra. Y allí no estamos siendo íntegros, no estamos integrados en todo nuestro ser. Necesitamos, para desarrollar el carácter, actuar con integridad. Es decir, alinearnos a nuestros valores y principios y alinearnos incluso cuando nadie nos esté mirando. Y cierro con esto para dejarte una aplicación personal sobre este tema que me parece poderosísima, y es el punto de reflexionar sobre tu desempeño ministerial con Dios y decide mejorar. Necesitamos reflexionar de cómo estamos desempeñándonos en el ministerio. A veces hay cosas en las que nosotros proyectamos sobre los demás o lo espiritualizamos todo y decimos el enemigo, pero sabemos que el enemigo ataca, pero no de que no debemos ignorar sus maquinaciones, pero hay cosas que nos competen a nosotros y de eso me quiero detener. Reflexiona sobre aquellos patrones que pudieses mejorar y que incluso le darían un plus al desempeño de tu ministerio pastoral en este momento. Quiero cerrar con esto, con una práctica que te va a ayudar muchísimo al desarrollo de tu carácter y te va a mantener alineado no solamente en tus decisiones, sino en el crecimiento interno, en ese desarrollo cualitativo que todo pastor necesita. Y la aplicación que te quiero dejar es la siguiente. Ora a Dios. Sí, ora a Dios. Y escribe hacia dónde crees que Dios quiere llevarte. Toma un papel y un lápiz y escribe que hacia dónde Dios quiere llevarte. ¿Hacia dónde crees tú que Dios te quiere llevarte? Y si tu carácter de hoy puede soportar el peso de estar allí, es decir, puede soportar el peso de ese lugar a donde Dios te quiere llevar. Si pensaras de aquí a 10 años, tienes 40, de aquí a 10 años tendrás 50, y tuvieses que conversar con colócale tu nombre, vamos a suponer en mi caso, con el Carlos de 50, con el Carlos de 60. El Carlos de 60 te agradecería o lamentaría el hecho de que hiciste los ajustes o no hiciste los ajustes para desarrollar el carácter y tomar esa tierra prometida hacia donde Dios quiere llevarte. Así que te dejo esta aplicación personal. Recuerda, ora al Señor, toma un papel y un lápiz, ora al Señor y escribe allí hacia dónde crees que Dios quiere llevarte y si tu carácter de hoy puede soportar el peso de estar allí. Señor, en el nombre de Jesucristo oro por cada pastor, cada líder, cada miembro de iglesia, cada iglesia que me escucha. Te pido que seas tú tocando sus vidas y sus corazones y que nos ayude cada día a tener mayor disposición para que tú forjes en nosotros ese carácter, que cada situación que puedan estar pasando, mis colegas pastores, Señor, tú tengas un grande propósito para ellos. Que la bendición de Dios les alcance en todo lo que hacen, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Nos vemos en la siguiente sesión y recuerda, suscríbete, dale like y comparte.